Estudio bíblico de la carta de la epístola de Hebreos que hemos titulado Jesucristo, fiel sumo sacerdote. En este estudio expositivo que hemos venido desarrollando, hemos llegado de este libro, perdónenme. Estamos haciendo una transición de tema. Nosotros estuvimos viendo en el capítulo 12 toda una exposición bien abundante de la fe. Hemos aprendido bastante. He hablado con algunas personas que me han dicho, mire, yo había visto algunas enseñanzas acerca de la fe, pero no había tenido la oportunidad de pensar en la fe de la manera como lo hemos hecho en este estudio. Pensar en la fe de una manera práctica, no había tenido esa oportunidad. Hemos crecido en ese estudio, pero ya acá en este versículo 3 nos encontramos en un punto de transición donde vamos a pasar a trabajar otro tema que nos encanta a todos nosotros. A todos nos encantó el tema de la fe. ¿A quién le gustó la fe? Amén, qué bien. Ahora vamos a pasar al tema de la disciplina. ¿A quién le gusta la disciplina? Ah, qué maravilla, vea. Gracias por la honestidad. No nos gusta mucho, pero ese es el tema que vamos a estar tratando a partir de la próxima semana. Y nos está introduciendo, de alguna manera, el autor para empezar a trabajar esta temática. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, que estemos muy dispuestos, porque la epístola de los Hebreos es el texto bíblico que más concentra información acerca de la disciplina. Entonces, tenemos que tener nuestras antenas muy dispuestas para poder recibir pues este mensaje que vamos a estar estudiando. Entonces, hoy nos corresponde el versículo 3. Les voy a pedir que lo lean conmigo, por favor. Me gusta que todos podamos leer. Les pido, por favor, a los niños que estén atentos a sus Biblias y que puedan leer. Me encanta cuando los niños acompañan la lectura. Vamos a leer todos el versículo 3. Dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bueno, muchas cosas importantes tenemos que ver en este versículo. Y cosas importantes, énfasis importantes que está haciendo el autor. Primero, recordemos que el autor ha querido entregarnos un ambiente deportivo para que nosotros podamos afianzar el conocimiento de estas enseñanzas, de estos prototipos de práctica de fe, que a veces cuando se nos enseña conceptualmente, para nosotros es difícil poder como anclarlos a nuestro corazón, pero dicen la gente que enseña que la mejor forma como nosotros podemos aprender es a través de historias. Cuando hay alguien que es muy bueno relatando historias, uno a veces no se acuerda de los conceptos principales, uno piensa en la historia, pero la historia trae internamente un concepto que nos sirve, que nos alude, que nos ayuda, y eso es importante para nosotros. Acá él nos ha puesto un ambiente para podernos dar esta enseñanza, que es un ambiente deportivo, y nos ha dicho: la vida de fe es una carrera. Piensen en un estadio, piensen en unos competidores, en una arena, piensen que ustedes van a correr en esa arena. La vida es una carrera, la vida de fe es una carrera, y es una carrera en la que hay que estar preparados. ¿Qué nos ha dicho más el autor? Que nosotros tenemos que abandonar, o que tenemos que estar bien equipados, que hay cosas que son un equipamiento que no nos sirve para correr, que nos pesan a la hora de correr, ¿cierto? Nos ha dicho también que tenemos que, para esta carrera, luchar contra el pecado,
que es importante para nosotros que estemos dispuestos a entender que esa carrera es una lucha contra el pecado. Y nos va a decir que como esta es una carrera de fondo y no es una carrera de velocidad, nosotros tenemos que estar muy bien preparados y tenemos que prestar atención a las referencias y a los entrenamientos que nos da el entrenador, porque una carrera de fondo es mucho más estratégica que una carrera de velocidad. Cuando es una carrera de velocidad, a usted le dicen, arranque a correr, mi hijo, y pase a los que pueda. Cuando es una carrera de fondo, usted tiene que saberse medir, usted tiene que saberse hidratar, usted tiene que probablemente entender cuando hay personas que posiblemente usted en cierto tiempo de desgaste no va a poder sobrepasar. Es un tema estratégico, es un tema de conocimiento. Y nos dice el autor que para la estrategia lo mejor que nosotros podemos hacer es mirar a aquellos que ya han corrido esa carrera, que son todos los personajes del Antiguo Testamento los que están mencionados acá en Hebreos 11, pero que si de pronto no nos es suficiente, porque nosotros generalmente tendemos a ser muy quejumbrosos y a ser muy críticos entre nosotros mismos y entre otras personas, si de pronto no nos sirven esos competidores del Antiguo Testamento, nos dice el autor, entonces hay uno que sí le tiene que servir a todos, y ese se llama Jesús. Miren a Jesús. Corran la carrera de la fe con los ojos puestos en Jesús. Es importante porque Jesús, dijimos la semana pasada y hoy lo vamos a recordar, cuando la Biblia nos habla de Jesús, nos habla del tiempo, del periodo de tiempo donde Jesús estuvo en la tierra humanado, donde Él estuvo haciendo parte de la raza humana, conviviendo entre nosotros y participando de todas las generalidades que tiene que vivir un mortal. Entonces, probablemente para nosotros mirar a Dios o pensar en Dios, pues es una cosa como que muy grande, muy lejana, pero cuando pensamos en Jesús, nosotros tenemos que pensar en una persona como nosotros, ¿sí? Una persona que probablemente a la hora de levantarse tenía que decir, uy, pero qué calientico estoy yo acá, ¿sí? Y me toca cambiar de temperatura ahora para empezar mis actividades. ¿Eso lo entienden ustedes? ¿Es común a ustedes? Tiene que ser común a todos nosotros, o sea, no puede ser que no. Y lo entiende el Señor. Y aunque nosotros sabemos que Dios entiende todas las cosas y que Dios sabe todas las cosas, una cosa es saberlo todo y otra cosa muy diferente, muy distinta es saberlo, pero haberlo experimentado. Saberlo, pero haberlo vivido. No por un momento, sino por cuánto tiempo lo experimentó el Señor. 33 años. 33. Entonces, eso nos está diciendo el autor en el último versículo. Corran, pero corran con los ojos puestos en el Señor Jesucristo. En este otro versículo que nos corresponde hoy, nos va a dar otras indicaciones para correr, pero nos va a aterrizar. ¿Por qué? Porque nosotros somos idealistas. Y como cristianos nosotros cuando venimos a la iglesia, dijimos en alguna de estas últimas predicaciones, nosotros venimos acá con unos intereses personales muy egoístas. Es la verdad. Muchos de nosotros venimos a la iglesia porque necesitamos que Dios nos ayude con la salud, con el trabajo, con la familia, con unos problemas que yo tengo, con unas situaciones. A veces cuando nos empieza a ir bien, nos empieza a ir tan bien que decimos, no, las cosas estaban saliendo bien, yo en este tiempo no puedo ir a la iglesia. Y volvemos cuando ya las cosas que nos están yendo bien, entonces empiezan a caer en picante, entonces ahí sí volvemos, ay, bueno, voy a ir a la iglesia para que Dios me ayude. Esa es una realidad que se vive en auge, en las congregaciones y que nosotros probablemente hemos experimentado. En esta carrera, probablemente una de las cosas que a nosotros
nos puede doler es que cuando muchas veces sentimos, creemos, entendemos que estamos haciendo las cosas bien, nosotros esperamos que nos vaya como bien. Pero hay personas que dicen, yo no quiero volver a la iglesia, no estoy muy interesado porque yo llegué a la iglesia, empecé a buscar de Dios, empecé a entender, empecé a practicar los medios de gracia, pero me sucede que en vez de irme bien, me está yendo como mal. Eso probablemente era el pensamiento que tenían las personas, los creyentes a quienes se les escribió esta carta en el primer siglo, que estaban viviendo persecución, que estaban viviendo el malestar de ser vistos negativamente por su sociedad, y a un punto donde ellos pensaban, pues es que realmente vale tanto la pena ser cristiano, realmente vale tanto la pena caminar en pos de esta religión. Y a eso es que se está dirigiendo el autor en toda esta carta. Ese es uno de los propósitos principales que tiene el autor en esta carta, y a eso va a aludir en el versículo que nos corresponde en esta mañana. Entonces, el título de la enseñanza de esta mañana, hermanos, es ¿Sufres contradictores? ¿Sufres contradictores? Y esa es una de las primeras cosas que nosotros vamos a estar mirando. Nos va a decir el autor, nos va a enseñar cómo nosotros corremos aún a pesar de los contradictores. Hay carreras, ¿sí?, o hay deportes donde la concentración tiene que ser absoluta, ¿sí? O sea, por ende, una persona que sea un deportista de alto rendimiento tiene que ser una persona que tiene que aprender a estar concentrada, tiene que saber en qué está. Yo sé que aquí hay futboleros y los futboleros saben que, por ejemplo, cuando hay momentos tensos donde va un jugador a patear un penalti, los contrincantes se le acercan y le dicen al oído, lo vas a errar, ¿sí? A veces con palabras vulgares, lo vas a errar, no vas a poder. Y eso a veces hace mella. Hemos tenido competencias donde se desconcentran los deportistas, se salen de foco y se equivocan. Empiezan a hacer una mala participación en esa competencia solamente porque se desconcentraron un instante, un momentico. El autor nos va a decir acá que probablemente nosotros como cristianos y los cristianos del primer siglo estaban sufriendo con contradictores, con la incapacidad de poder sobrellevar contradictores. Personas que nos llevan la contraria, que les llevaban la contraria. Y ese va a ser el foco que va a estar trabajando el autor. Por eso el título de nuestra enseñanza, ¿sufres con contradictores? La pregunta que yo quiero hacer, hermanos, es, ¿a quién de nosotros no le gusta tener la razón? Levante la mano. A todos nos gusta tener la razón. Ahora la otra pregunta es, ¿a quién de nosotros nos gusta que nos lleven la contraria? Levanten la mano. A ninguno. Es una lucha, hermanos. Es una lucha natural al ser humano, pero que cuando nosotros llegamos a Cristo se incrementa potencialmente por las razones que nosotros vamos a estar comentando hoy. ¿Sufres con contradictores? Primer punto de nuestra enseñanza. Mira a Jesús sufriendo. ¿Sí? Voy a leer otra vez el versículo. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo,
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Como que están en la carrera y le dicen, ya el otro le lleva mucha delantera, ¿sí? Usted está muy viejito para esta carrera, usted está muy mal preparado, vea que usted ayer se enguayabó, ¿cómo va a correr usted así? Y entonces la persona se desconcentra y dice, oiga, ¿verdad, no? Como que tiene razón esta persona. Y yo como que mejor me retiro de esta carrera. Yo como que estoy en la carrera equivocada. Yo como que no nací para esta carrera. Si nosotros, hermanos, sufrimos con los contradictores, lo que nos va a decir el autor es, mira a Jesús sufriendo. Considerad a aquel que sufrió. La primera parte del versículo. Léanla conmigo, por favor, para que sepamos dónde estamos. Versículo 3. Considerad a aquel que sufrió. Hasta ahí, hasta ahí. Considerad a aquel que sufrió. ¿Qué es considerar, hermanos? Considerar nos va a decir acá que es contemplar. Contemplar. Acuérdense que ya nos dijo en el versículo 2, pongan los ojos en Jesús. ¿Sí? Pongan su mirada en Jesús en esa carrera. No miren a ningún otro lado. Y acuérdense que dijimos, ¿cómo es que uno va en una carrera corriendo, mirando a una persona y no se va a caer? ¿Se acuerdan? ¿Y cuál era la respuesta? Porque Jesús es el camino. Entonces, claro que hay que mirar el camino, porque el camino es el Señor, es Jesucristo. Ahora nos va a decir, contemple a Jesús. Contemple a Jesús. Y acá nos está hablando de concentración, hermanos. Contemple. Nos está diciendo, enfoque su pensamiento. Nos está diciendo, no es suficiente lo que se dijo en el versículo 2 de que miren a Jesús, porque a veces nosotros estamos mirando y no estamos prestando atención. Los hombres me entenderán más, que somos menos capacitados de hacer multitareas, que a veces estamos mirando la televisión. Yo no miro mucha televisión, en realidad, pero que estamos mirando televisión o estamos enfocados en una cosa y nos están hablando y nosotros estamos haciendo así. Sí. Pero no estamos concentrados y nos puede pasar, ¿sí? No solamente a hombres, sino a mujeres. Las mujeres son multitareas, están haciendo tantas cosas que probablemente están perdiendo el foco de aquello que es lo verdaderamente importante. Y el autor está diciendo, no basta solamente con que miren, sino que además ustedes tienen que tener toda la concentración, toda su mente en el Señor Jesucristo. Si ustedes quieren permanecer en esta carrera, si ustedes quieren terminar esta carrera, si ustedes quieren decir como el Señor Jesucristo, he terminado la carrera, el Señor Jesucristo no, como el apóstol Pablo, ustedes y yo tenemos que tener un completo enfoque en el Señor Jesús. Jesús, en el Jesús humanado, en el Jesús de los evangelios, en la historia que nos cuenta acerca de Jesús en los evangelios, para que nosotros nos podamos animar con respecto a las diferentes dificultades que se presentan en la carrera de la fe, que son dificultades por nuestro pecado, por nuestras incapacidades, pero también por el exterior, ¿cierto? Por nuestro ambiente. Tenemos múltiples luchas, hermanos, que a veces pensamos que no podemos, que nos vamos a desmayar, como dice acá el versículo. Entonces, si a nosotros nos gusta tener la razón, mis amados hermanos, si a nosotros no nos gusta que nos lleven la contraria, y nosotros entramos a la vida cristiana, y nosotros sentimos que no nos está yendo bien como cristianos, que a veces como que estamos nadando contra la corriente y que esa corriente nos está arrastrando, que nos genera fatiga, que a todos nos pasa, nosotros tenemos que mirar al Señor Jesucristo, ¿sí? Y tenemos que mirar el fondo de esas contradicciones, porque a veces nosotros pensamos que son contradicciones eventuales y nosotros no sabemos en qué nos enlistamos. O sea, no es común que un soldado
se enlista en la guerra y que de un momento para otro diga, oiga, ¿y por qué me están disparando? Qué raro que me estén disparando. O sea, eso no tendría ningún sentido. Asimismo, mis amados hermanos, si nosotros hemos creído en Jesucristo, si nosotros hemos recibido la fe y hemos empezado a caminar en el camino de la fe, nosotros tenemos que comprender de tajo que nosotros vamos a sufrir contradicciones. Y que esas contradicciones no nos pueden cansar, que tenemos que aprender a vivir con esas contradicciones, que tenemos que aprender a convivir con contradictores. Qué cosa tan difícil, ¿no? Vivir con personas que nos lleven la contraria. Qué cosa tan complicada. Y probablemente nosotros decimos, no, eso sí no me gusta. Eso sí no me gusta. Si es así, prefiero no. Hermanos, cada uno de nosotros somos mundos independientes, somos personajes independientes. Y es muy difícil, hermanos, que nosotros podamos conseguir a alguien, solo una persona, que esté de acuerdo con nosotros plenamente en todas las cosas. Eso es imposible, hermanos. ¿Sí? Usted hoy está pensando que le gusta su barrio y puede que en los próximos 20 días un mes está pensando que le gustaría mejor vivir en otro. Usted está pensando hoy, ahorita a final de año, usted está pensando que va a empezar a hacer ejercicio y a final de año está pensando que el próximo año o a mitad de año. Si no nos ponemos de acuerdo nosotros mismos, ¿cómo nosotros vamos a pretender? Es una pretensión muy alta que nosotros pensemos que vamos a tener personas que van a estar de acuerdo con nosotros. Y mucho menos cuando nosotros somos hombres y mujeres de fe. Entonces, eso es lo primero que nos va a decir. Miremos al que sufrió. Y vamos a mirar en un versículo que se encuentra en Marcos capítulo 3, versículo 21, que dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. A nosotros no nos gusta que nos lleven la contraria. El Señor Jesucristo experimentó y vino a la tierra para experimentar contradicción. Y probablemente cuando nosotros decimos que el Señor Jesucristo experimentó contradicción, nosotros estamos pensando, sí, claro, pues tanta gente impía, tanta gente sin fe. Sí, claro, no, quizás esos que lo crucificaron, probablemente esa gente pues fueron contradictores. Sí, claro, sí, el Señor Jesús sufrió contradicción. Pero miremos Marcos 3:21, que nos dice una cosa muy interesante a nosotros. Nos cuenta una historia. Y por historias aprendemos, ¿no? Acabamos de decirlo. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Jesús está loquito. Vamos a llevárnoslo porque Él está haciendo cosas pues, que no son coherentes. Y uno diría, bueno, qué mala esa gente, o sea, como fea esa apreciación, no me gusta. Ahora yo les pregunto, ¿de quiénes está hablando acá? ¿Quiénes eran los suyos que venían para aprenderles? ¿Quiénes eran? ¿Eran las personas que venían de su ciudad natal, probablemente? ¿Sus vecinos? ¿Quiénes eran? ¿Tienen ahí Marcos 3? Vamos a leer ahí mismo en Marcos. En Marcos 31, 10 versículos adelante. ¿Lo tienen? Marcos 3:31. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Vamos a leer todos, dice. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Y le llega un mensajero allá al Señor Jesús. Señor Jesús, te necesita, gente muy especial para ti. Tu mamá tan bella y tus hermanos te vienen a visitar. ¿Y qué contesta el Señor Jesús?
¿quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios, esos son mi mamá y esos son mis hermanos. La pregunta es, ¿a qué venía la mamá y los hermanos y necesitaban a Jesús? ¿Para qué venían? ¿Para qué lo estaban buscando? Versículo 21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, ¿qué decían? ¿Qué decían? Está fuera de sí. Y después llegaron a visitarlo allá donde estaba él haciendo milagros y hablando maravillas. La gente dice, ¿cómo Jesús va a decir eso de su mamá y de sus hermanos? Que ellos no lo reciben, no los manda y les dice, venga, siéntense aquí en la silla de adelante, se las tengo acá listica para ustedes, que son los míos. Jesús sufriendo contradictores, mis amados hermanos. No es la primera vez, la Biblia nos dice que sus papás no entendieron mucho, guardó en el corazón María, pero no entendían mucho cuando el Señor Jesús se separó de ellos y se quedó 3 días en el templo. Y cuando ellos llegan, vienen y le dan es un regaño y él les dice, yo tengo que estar en los negocios de mi padre, pero ellos dicen, sí, bueno, guardamos eso en el corazón, pero no es tan fácil, ¿cierto? No es tan fácil para entender. Es que no sea fácil, es que es imposible, hermanos. ¿Cómo nosotros comprendemos al Dios eterno hecho hombre? ¿Ustedes se imaginan a María o a José dándole en la cola a Jesús? Probablemente sucedió. Regañando a Jesús. Eso sucedió, mis amados hermanos. El Dios eterno hecho hombre, sufriendo contradicciones desde su círculo más íntimo, que era su familia. Miremos a Jesús, ¿sí? Para nosotros ese es el círculo, probablemente uno de los círculos sensibles que más nos duele. Pensamos que no podemos tener un entendimiento absoluto con nuestra familia y lo buscamos con mi esposa, con mis hijos. Hermanos, no seamos ingenuos. Si no nos comprendemos nosotros mismos, mucho menos vamos a llegar a esos niveles estratosféricos de comprensión con otra persona, sea quien sea. Eso es falaz, hermanos. Entonces, vamos a aprender del Señor Jesucristo, ¿sí? Dice, considerad a aquel que sufrió. Y vamos a pensar en esa palabra. La palabra sufrió acá es muy importante, hermanos, porque es una palabra que nos está siendo enfatizada en los últimos versículos. En el versículo 2 también dice sufrió y se utiliza el mismo término en el griego. Y por aquí había otra palabrita que también hace referencia a ese sufrimiento. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra sufrir? Díganme ustedes, para ustedes, ¿qué es sufrir? ¿Qué sería sufrir? ¿Qué es sufrir para ustedes? Tristezas. Vean, eso me parece muy bien. Aquí está nuestra cultura latina, que nosotros todo lo expresamos a través de emociones. Pero la palabra sufrimiento acá nos está hablando de una circunstancia, de circunstancias. ¿Qué sería? Otra palabra, otra frase. ¿Qué es sufrimiento? ¿Qué es sufrir? Todos hablamos de sufrir, todos pensamos que sabemos qué es sufrir, pero ¿qué es sufrir? Llorar otra vez. Vamos a las emociones. ¿Qué otra expresión de sufrimiento podríamos dar que no esté apoyada en emociones? A ver. Amargura, emociones. Circunstancias adversas, probablemente, ¿cierto? Exacto, el sufrimiento que nosotros siempre lo llevamos o lo reducimos a la acción emocional tiene que ver con circunstancias. La palabra sufrimiento quiere decir, en griego quiere decir morar bajo, ¿sí? Permanecer en un lugar en vez de abandonarlo, o sea, morar debajo de, o quiere decir quedarse atrás, o sea, quedarse atrás a propósito. En algunas cosas que usted dice, uy, no, yo por allá no voy, yo me voy quedando y me desaparezco, ¿sí? Mira, considerad a aquel que sufrió, es decir, consideremos a Jesús que se somete
voluntariamente a unas condiciones complejas durante 33 años. Considerémoslo, miremoslo. Porque cuando nosotros se nos habla y cuando nosotros pensamos de sufrimiento, nosotros, ¿qué queremos? Que se acabe, ¿sí? Que el sufrimiento se acabe, que el sufrimiento no esté más. Nosotros le oímos al sufrimiento, nosotros creemos que el sufrimiento debe estar lejos de nosotros, pero el Señor Jesucristo sabe que se va a encarnar, sabe que va a estar 33 años en la tierra y Él sabe que todo ese tiempo va a ser un tiempo ¿de qué? De sufrimiento. Y de hecho nosotros hemos hablado en otras predicaciones que todos sufrimos. Cristianos y no cristianos sufrimos. Es una condición natural del ser humano, sufrir. Sufrimos para salir del vientre, sufrimos, ¿sí? Sufrimos tanto que salimos llorando y si no lloramos, ¿qué pasa? Nos dan una ayudita, ¿cierto? Por si las moscas. Se sufre de salir de ese ambiente maravilloso donde está todo y salir a respirar. Eso es una cosa difícil, ¿sí? Salir a consumir el oxígeno por acción propia. Y de ahí en adelante todo es sufrir, ¿sí? Se están caminando y resultan con un chichón por acá. ¿Eso cómo se llama? Chichón, pero ¿cómo se llama? Sufrimiento, ¿cierto? Está montando bicicleta, ¿cómo le quedan las rodillitas? Está estudiando, tiene que trasnochar. O sea, todo es sufrimiento. Si hace o no hace, sufre. El Señor Jesucristo experimentó ese sufrimiento y nosotros tenemos que verlo, hermanos, porque nosotros a veces, viendo al Señor como la deidad, perdemos la oportunidad de verlo a Él en el significado que Él nos hereda con su experiencia como ser humano que amplifica su sacrificio. Siempre yo critico que nosotros minimicemos el sacrificio de Cristo simplemente al tiempo de la pasión, al día que estuvo allá subiendo al Gólgota. Eso es una minimización de la obra del Señor. O sea, acordémonos cuando Él hablaba con sus discípulos y les decía, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Eso es una cosa hermosa. Él sabía perfectamente hasta cuándo. ¿Sí? Pero Él estaba experimentando en su carne la bendición de los hermanitos. Estaba experimentando en su carne la realidad de la socialización de la iglesia, de los que iban a ser los apóstoles. Ayer hablaba con unos hermanos y yo les decía, nosotros venimos a veces a la iglesia con unas falsas expectativas porque nosotros pensamos que aquí vamos a tener las mejores relaciones y esperamos que acá en la iglesia el comportamiento de todos sea el mejor. Pero no sucede así, hermanos, porque todos nosotros venimos de contextos muy distintos, venimos con circunstancias muy distintas y lo que somos es una reunión de dificultades y muchas veces lo que hacemos es darnos entre unos y otros de eso que tenemos afuera. Entonces, el Señor Jesucristo, que es el Señor Santo, viene a sufrir y la Biblia y el autor nos va a decir, ¿ustedes sufren con contradictores? Bueno, entonces consideren al Señor Jesucristo, consideren al que sufrió. Segundo punto de nuestra enseñanza, mis hermanos, los oponentes de la verdad. Y vamos a leer la segunda parte del versículo 2. Dice, 3, perdón. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Considerad aquel que sufrió ¿qué? Tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Hermanos, es muy interesante esto. Vamos a mirar Juan capítulo 6, versículo 6. Y quiero que lo busquemos, por favor, que lo podamos revisar, porque estos son pasajes que nos ilustran muy bien lo que nosotros estamos hablando acá. Es importante que los miremos. Normalmente yo les leo y no los llevo a buscar.
San Juan, capítulo 6, versículo 6. Perdón, capítulo 6, versículo 66. ¿Lo tenemos? Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Nos está contando de un momento de éxito del Señor Jesucristo. Un momento donde el Señor Jesucristo se convierte en una figura con muchos seguidores. ¿Sí? Mucha gente anda detrás de él, lo persiguen. Si él se sube a una barca y se pasa a la ciudad de la orilla que está al otro lado de ellos, se montan en otra barca y lo persiguen. ¿Sí? No lo quieren dejar comer, no lo quieren dejar dormir. Todos los enfermos lo están buscando, todos los necesitados, todo el mundo quiere escucharlo. Se convirtió en una figura reconocida. Entonces el Señor empieza a dar un discurso y en ese discurso les dice, bueno, ustedes tienen que comer mi carne y ustedes tienen que beber mi sangre. Y si ustedes comen mi carne y si ustedes beben mi sangre, ustedes van a vivir para siempre, van a vivir por siempre. Juan 6, versículos 53 al 59. Para los judíos, hermanos, eso era una cosa sumamente ofensiva. Ellos no podían ni siquiera pensar en su mente en ninguna cosa que tuviera que ver con un acto de canibalismo. Sí, eso es una inmundicia. Pero el Señor Jesucristo les está hablando en sentido figurado. Y ellos no lo entendieron. Probablemente el Señor lo hizo de una forma a propósito, ¿sí? de una forma voluntaria, les expresa estas cosas de esta manera, porque probablemente ese tema de ser tan exitoso no es tan bueno, ¿cierto? Que no pueda uno salir tranquilamente y hacer las cosas que tiene que hacer. Entonces Él les da este discurso y la gente, los judíos se ofendieron mucho, se molestaron, que eran los judíos que lo estaban siguiendo, que lo seguían. No lo seguían porque les encantara la prédica del Señor Jesús. Lo seguían porque anteriormente, capítulos antes, ahí en Juan 6, el Señor había alimentado a 5,000, antes había alimentado a 4,000, y pues, hombre, ese que nos da comidita, ¿cómo no lo vamos a seguir? Que nos enseñe el truco, ponemos una panadería y nos va a ir bien. Entonces, el Señor Jesucristo les da ese discurso y tácitamente lo que el Señor decía, todo lo que Él decía, ¿qué era? ¿Cómo podemos definir las palabras que Dios habla? ¿Cómo las definimos? Verdad. La palabra de Dios es verdad. Entonces lo que el Señor Jesucristo le está diciendo, ¿qué era? La verdad. ¿Y ellos qué hacen con esa verdad? La contradicen, ¿cierto? La juzgan. Y entonces en ese momento ellos se van. Y entonces los discípulos se van y dicen, Señor Jesús, mira que se han ido muchos. Eso que tú les dijiste los ofendió muchísimo. Debiste haber sido más suavecito porque ahora ya no siguen. Y el Señor les contesta, si ustedes se quieren ir con ellos, bien pueda. Porque lo que yo acabé de decir, ¿qué es? Verdad. Eso no se los dijo a Él, pero es lo que Él está mostrando. La palabra de Dios es verdad. El Señor Jesucristo es la verdad. ¿Y nosotros qué somos? ¿Qué somos? Pecadores. Por ende, hermanos, la verdad y nosotros, sin Cristo, son agua y aceite. Por ende, aún nosotros no nos podemos poner de acuerdo entre nosotros en la iglesia, mis amados hermanos, porque a veces nosotros tenemos nuestras verdades. Y ustedes ven que entre muchos creyentes no se pueden poner de acuerdo frente a muchos conceptos, porque tenemos verdades de las cuales nos apropiamos y no coinciden con las del otro. Pero hay una única verdad. ¿Sí? Nosotros podemos hablar de verdades, eso no es un buen término, porque solamente hay una verdad. Y esa verdad es Jesucristo. Esa verdad es la palabra de Dios. La palabra de Dios es irrefutable. Mis interpretaciones son refutables, pero lo que está aquí escrito no es refutable. Entonces,
El Señor Jesucristo va a experimentar, mis amados hermanos, unos personajes que se van a oponer a la verdad, que van a ser opositores y que como no les gustó que les dijeran la verdad, entonces ¿qué hacen? Se van, ¿sí? No nos gusta lo que usted nos está diciendo, yo me marcho. Entonces, dice, tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Qué es una contradicción, mis amados hermanos? No estar de acuerdo con lo que dice la otra persona. No estar de acuerdo, ¿sí? Ir en contra de lo dicho, ¿cierto? Contradicho, contradicción, contradicción, dicción, lo dicho. Ir en contra de lo dicho, eso es una contradicción. ¿Qué era todo lo que el Señor Jesús hablaba? Verdad. ¿Qué es todo lo que nosotros hablamos, hermanos? Todo lo que nosotros hablamos es verdad. Algunas cosas, ¿cierto? Que las cimentamos en la palabra. Y otras, más o menos. Y otras, nada que ver, ¿cierto? Muy bien. Entonces, imagínense ustedes qué pasaba qué acción ocurría en esta tierra cuando el Señor Jesús hablaba frente a todos sus oyentes. ¿Qué pensábamos antes de esta predicación? No, pues todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Es el Señor Jesús el que está hablando. Sí, excelente. Pero el Señor Jesús está hablando, ¿qué? La verdad. Y todos los que lo están oyendo, pecadores, ¿qué somos? Contradictores, hermano. Nosotros nos sentamos acá en estas sillas a escuchar la palabra de Dios y muchas veces se está exponiendo la palabra de Dios y uno está diciendo para dentro de sí, no estoy de acuerdo. Hasta allá no voy. Eso no me gusta. Esto está exagerado. Ay, esa predicación estaría bien para fulanito que no vino hoy. Así somos, mis amados hermanos. El Señor Jesucristo sufriendo, toda la vida sufriendo. Y era tan terrible el sufrimiento, hermanos, porque es que el Señor también sabía lo que las personas que estaban a su alrededor pensaban. O sea, él estaba hablando y la gente lo estaba contradiciendo en su mente y él lo sabía. Eso es maravilloso, que nosotros tenemos que reflexionarlo, porque él se aguanta 33 años, hermanos, esa lora de hombres contradictores en todas las cosas que él decía, porque él decía la verdad. El único que es completamente la verdad es él. Y entonces a quienes ya hemos contado a su familia contradiciendo, estamos contando a sus discípulos, que son los que nosotros menos pensamos, ¿no? Nosotros pensamos normalmente que los contradictores de la verdad son gente de afuera, pero nosotros no pensamos que a veces esas contradicciones surgen de lo más interno. En el Señor Jesús no había contradicciones en su corazón. Estaban todo su círculo desde el más cercano. Pero en nuestro caso, ¿desde dónde vienen las contradicciones, mis amados hermanos? Desde aquí, ¿cierto? Desde aquí. Porque nuestro corazón es pecador y no puede aceptar las verdades de Dios de una manera completa si Dios no obra por su gracia en nosotros, mis amados hermanos. Entonces aquí retomemos lo que dice el autor. El autor está diciendo, ustedes están en una carrera, ustedes a veces ustedes en su vida ven contradicciones y ustedes se están quejando por esos contradictores, los estaban siguiendo, ¿sí? Todos los emperadores de turno siguieron a los cristianos de su momento, los persiguieron por su fe, por las condiciones propias que tenía la adoración monoteísta del pueblo de Dios. Y pues ellos estaban diciendo, pues es que no es tan chévere ser cristiano si es así. Sí, chévere ser cristiano si nos va bien en todo. Si todo el mundo nos quiere, si todo el mundo nos aprecia, si todo el mundo nos aprueba, si lo que nosotros decimos es bien visto. Y uno viene con ese pensamiento, si yo creo en la palabra de Dios, si yo creo y lo que yo digo es verdad, la gente de afuera me va a aprobar y la gente de afuera me va a aceptar y la gente de afuera va a apreciar esas cosas maravillosas que yo he aprendido en la palabra, ¿sí? Y eso se llama inocencia. Eso es ser uno muy inocente, muy chiquito, lindo, cachetón, hermoso. Pero la verdad es que cuando nosotros vamos al mundo y decimos la verdad, al mundo eso no le va a gustar.
Y esa es la realidad, hermanos. Si no nos gusta a nosotros que nos digan la verdad acá, imagínese usted cuando va a hablarle a una persona que no conoce absolutamente nada del Señor. ¿Sí? No solamente es hablar, es cuando su conducta refleja a Cristo, cuando su vida refleja a Cristo, cuando su familia refleja a Cristo, ¿usted qué va a encontrar? Contradicción. Contradicción, mis amados hermanos. Entonces, los oponentes de la verdad, lo sufrió el Señor Jesucristo, lo sufrieron los hombres del primer siglo, lo sufrió Abel por parte de su hermano Caín, y lo sufriremos siempre, porque eso dice en la Biblia, que todo aquel que quiera hacer la obra de Dios tiene que saber que va a sufrir persecución. Entonces, eso es importante que nosotros lo podamos tener en cuenta. Y que volvamos otra vez al punto 1. ¿Sí? Si nosotros nos molestan las contradicciones, miremos a Jesús. Miremos al que se rebajó a socializar. O sea, yo he hablado en otras oportunidades, nunca había dicho esto. He hablado en otras oportunidades de que el Señor se rebaja a vivir como un hombre. ¿Sí? Probablemente él con su conocimiento nunca se enfermó el estómago, eso espero, porque pronto no comía alguna cosita que le hiciera daño, ¿sí? Probablemente, pero lo más seguro es que tuvo que ir al baño. Y eso para Dios, mis amados hermanos, para el Dios eterno, creador de los cielos y la tierra, eso es rebajarse. Pero él lo hizo, y lo hizo por ustedes y lo hizo por mí, y lo hizo por todos los escogidos, mis amados hermanos. Pero acá ya no estamos hablando de la parte física, donde en Hebreos nos habló de que él se vistió de carne. Se puso un overol de pies a cabeza, de carne y hueso y sangre, desde pequeño hasta que murió. Pero acá el sufrimiento del Señor es la socialización, hermanos. Tener que escuchar nuestras apreciaciones, que siempre creemos que tenemos la razón. ¿Cierto? Siempre estamos en una... no, yo creo que... No, yo opino que... No, a mí me parece que... Desde mi experiencia yo le puedo decir que... ¿Qué tenemos nosotros que aportarle al Señor, mis amados hermanos? ¿Qué tenemos nosotros que opinarle a la palabra de Dios? Nada, hermanos, absolutamente nada. Pero nosotros queremos opinar, nosotros queremos aportar y nosotros creemos que tenemos la capacidad y el derecho de aportar. Tercer punto de nuestra enseñanza, mis hermanos. Y recupera fuerza. Mira a Jesús sufriendo, los oponentes de la verdad, y recupera fuerza. La última parte del versículo dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a leerlo todo para que coja forma. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Por qué habrá esa reiteración? Y hay otros textos que hablan de eso. ¿Será que uno se puede cansar de hacer las cosas bien? ¿Será que uno se cansa de ser bueno? Yo he escuchado gente que dice, ay, yo ya me cansé de ser bueno. Yo ya me cansé de ayudar a la gente. Yo ya me cansé de esto. Esos son dichos muy cercanos, ¿no? Bueno, la Biblia dice, no se canse. No nos cansemos pues de hacer bien. Y no es el bien que a usted le parece, ¿no? Porque es que cuando uno escucha esas frases es el bien que a mí me parece. No, no es el bien que a mí me parece. El bien que no nos debemos cansar es lo que dice la Escritura, los mandamientos que Dios nos está dando a través de la Escritura. Por ejemplo, ¿qué mandamiento nos está dando la Escritura en estos versículos que estamos estudiando? Considerar a Jesús, ¿cierto? Considerar a Jesús para que no nos cansemos. Ese es un mandamiento que nosotros estamos recibiendo. Concéntrense, miremos al Señor Jesús. De eso no nos debemos cansar, pero uno se cansa, ¿cierto? Entonces, recupera fuerza. Hermanos, en una carrera, ¿será que nosotros podemos criticar o juzgar a alguien porque se canse? No,
¿sí? Y a veces nos pasa eso en las iglesias, ¿no? Le damos muy duro a los hermanos por donde caiga porque se fatigaron y porque están desmayando. No es esa, no es esa la idea. Nosotros, si miramos a Jesús, hay textos en la Escritura donde Jesús se cansó. ¿Se acuerdan de alguno? Por ejemplo, cuando el Señor Jesús se sentó y tuvo una conversación con la samaritana, él estaba cansado y mandó a los discípulos a traer algunos enseres porque él estaba cansado. Entonces él se quedó allí, estaba fatigado, se quedó allí y se desarrolla la historia. Es normal el cansancio. ¿Será normal la agonía cuando una persona está corriendo? El Señor Jesús experimentó agonía en el Getsemaní. El Todopoderoso, hecho hombre, que sabía perfectamente qué era lo que iba a hacer, ¿sí? Cuánto iba a durar su proceso. Todo lo sabe el Señor, todo lo sabe. ¿Sí? Él sabía absolutamente todo. Todo lo sabe el Señor Jesucristo. Pero Él tenía que vivir una experiencia, la experiencia del sacrificio como tal, y eso le generó agonía a Él. Algunos tienden a pensar que eso fue como un dramatismo del Señor, como que era un libreto que Él tenía que hacer para dejarnos a nosotros historia en la Escritura. No. O sea, sus gotas de sangre que salen de su cabeza dan fe de la realidad de lo que Él estaba sintiendo y experimentando por lo que venía en la crucifixión, por lo que venía en su martirio, por lo que venía en el castigo que Él iba a recibir. Si el Señor Jesucristo experimentó agonía, mis amados hermanos, en esta carrera, nosotros ¿cómo estamos pensando que vamos a estar en la carrera y que no vamos a sentir agonía? Si es normal, mis amados hermanos, el cansancio, si es normal la agonía, yo les pregunto, ¿será normal la contradicción? Obvio, hermanos. Obvio que en esta carrera tendremos que lidiar con contradictores y contradicciones el resto de la carrera. Y tenemos que sufrirlo, es decir, tener la disposición de ponernos debajo, tener la disposición de convivir con esas circunstancias de contradicción por causa de la fe en nuestro Señor Jesucristo, por causa de la palabra de Dios. Tenemos que asumir ese reto porque esa es una implicación que corresponde a la carrera. O sea, no hay forma de que nosotros podamos correr sin que sintamos y tengamos que luchar contra estas cuestiones. Y ahora la pregunta ¿es normal que una persona se desmaye en una carrera? ¿Es normal? Hay gente que se desmaya. Pero hay razones, ¿cierto? Hay gente que de pronto no durmió bien, ¿cierto? Y se desmayan en la carrera. Hay gente que de pronto tiene malos hábitos antes de la competencia o durante la competencia, entonces se desmayan en la carrera, ¿cierto? Hay personas que de pronto tienen malas conversaciones, se ponen a hablar y se distraen y se quedan en la carrera, ¿cierto? Hay personas que de pronto se desmayan de amor. Hay personas que llegan y ven. Yo vi a uno por ahí que estaba mirando una niña trotando y iba en la cicla y casi se mata. Y no se imagina lo que le estaba diciendo a la niña. Hermanos, se pudiera desmayar, pero uno tiene que ser consciente, hermanos, de que en esta carrera de la fe hay cuidados que nosotros tenemos que tener, hermanos, que nos pueden ayudar para que no desmayemos. Entonces, recuperemos fuerza, hermanos. Miremos al Señor Jesucristo, miremos las contradicciones que Él tuvo que sufrir con su familia, con sus discípulos. No hablamos de lo demás porque lo demás es conocido y nosotros apuntamos a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a los sacerdotes, que es lo que normalmente uno sabe que o piensa que es con lo que se debiera lidiar, pero estos contradictores cercanos a veces nosotros no los tenemos allí presentes y es importante que nosotros podamos hacerle frente a esta realidad. La realidad es que nosotros mismos somos contradictores de la gracia de Dios en nuestro corazón, de la fe que Dios nos ha dado y tenemos que luchar contra nosotros mismos, contra nuestro pecado,
contra la maldad, hermanos, que nos persigue y que nos persigue de nuestro propio corazón. Entonces, ¿qué cuidados podemos tener, hermanos, para nosotros correr bien los medios de gracia? ¿Qué son qué? La oración, la palabra de Dios, congregarnos. ¿Cuál más? Los sacramentos. ¿Y cuál más? La que más nos gusta. Disciplina. Ya vamos a hablar de la disciplina, mis amados hermanos. Cuidados para la carrera. ¿Sí? Cuidados para la carrera. ¿Los deportistas son disciplinados o no son disciplinados? Bueno, mis amados hermanos, no nos gusta la disciplina, pero es necesaria para la carrera. Entonces, miremos al Señor Jesucristo, mis amados hermanos, para que entendamos esas cosas que a veces a nosotros, si no hacemos un estudio juicioso, no las podemos ver. Ver la vida del Señor Jesús, ver esa vida no desde un aspecto místico, desde un aspecto idealista, sino verlo desde una forma de vida real, como vivió Él, nos ayuda a nosotros a cobrar ánimo, a tomar fuerza, a tener cuidados para que no desmayemos. Fíjense que el Señor Jesucristo nos dio ejemplo de eso. O sea, uno dice, venga, pero es que el Señor Jesucristo era Dios. ¿Cómo así que levantándose a las 3 de la mañana a orar? ¿Cómo así que pasando toda la noche orando? ¿Cómo así que buscando lugares para pasar a solas con Dios y hablar? ¿Cómo así? Hermanos, si lo hizo Él, si Él tenía esos cuidados para consigo mismo, nosotros ¿cómo vamos a descartarlos para nosotros? Vamos a orar, hermanos. Siempre, acá la predicación que nosotros damos es una predicación muy sencilla. No tenemos la pretensión de ser eruditos en la palabra, ni ser los más profundos, no. Pero aún así, que tuviéramos una gran predicación de la Escritura y que dijéramos, wow, ese predicador que nos acaba de hablar nos ha hecho una cosa maravillosa, nosotros sabemos que nada de esto puede tener ningún efecto en nosotros si Dios no obra en nuestros corazones esa palabra. Entonces, siempre tenemos que orar al Señor y decirle, Señor, haz que esa palabra se haga carne en mi vida, se convierta en acciones. Amén. Vamos a orar. Padre maravilloso, Señor glorioso, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tener cuidado de nosotros, Señor. Gracias por enseñarnos a entendernos. Gracias por enseñarnos, Señor, a ver las dificultades que afrontamos todos los días, pero que a veces estamos incapacitados para considerar. Ver, Señor, cómo luchamos contra nuestras propias contradicciones y con las contradicciones de los más cercanos. Ver, Señor, cómo la palabra tuya, que es verdad, Señor, es contraria a todos nuestros deseos, a todos nuestros intereses, a todos nuestros anhelos, a todos nuestros pensamientos. Y entender, Señor, que necesitamos completamente podernos rendir ante la verdad, sin cuestionamientos, sin reparos, Señor, sin opiniones, porque tu palabra es irrefutable. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, porque no nos conocemos. Tú nos conoces, pero nosotros no nos conocemos. Nosotros, al contrario, nos sobrevaloramos. Pensamos que podemos más de lo que somos capaces. Pensamos que podemos, descuidándonos, pensamos, Señor, que sabemos más que cualquiera que nos aconseje y nos equivocamos. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos, porque esa es una faceta de la vida. Rendirnos ante tu verdad. Someternos, Señor, a tu palabra. Estar seguros de ella y no discutirla. Esa es una faceta. Ese es el paso 1, el paso A. Pero el paso 2, Señor, que nos cuesta y que es el que más nos habla este versículo, es: ahora que estamos apropiados de tu verdad, ahora que estamos apropiados de tu palabra, ahora que la creemos, Señor, completamente,
aunque sabemos que somos incapaces de practicar la perfección, pero queremos ser perfeccionados para practicarla lo mejor posible. Ahora, Señor, que estamos en ese punto B, quisiéramos que todo el mundo estuviera de acuerdo con nosotros. Y hemos querido eso, Señor. Y luchamos, Señor, contra esa realidad. Quisiéramos que no sea así, y si es así, quisiéramos, Señor, entonces no seguir adelante. Ayúdanos, Señor, porque no va a haber cambio en la actitud de las personas frente a la verdad. O si son llamados se convierten, o si no van a ser contradictores. Y ni aún entre los convertidos va a haber un acuerdo completo. Ayúdanos, Señor, a aprender a someternos, a vivir a sufrir bajo las contradicciones que se viven a causa de tu palabra, a causa de la vida. Ayúdanos, Señor. No es fácil para nosotros, no estamos calificados, pero si tú obras en nuestra vida, lo vamos a hacer. Vamos a dar nuestra vida por esta verdad, si es necesario. Te damos muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.